Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy continuamos con esta sección eh, de la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras, y avanzaremos en este soportando las pruebas, soportando la tentación. También sale en algunas Biblias, ¿ya? Y el pasaje que vamos a ver está en Santiago capítulo 1 desde el versículo 12 hasta el 18. Eso es lo que vamos a ver en este día. Amén. Y vamos a pasar de inmediato a mirar ahí la escritura que es aquí en Santiago. Capítulo 1, versos 12 al 18. En la traducción que siempre leemos, dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar al Señor dando gracias a Dios por esta palabra, y que el Señor nos encamine, nos guíe, nos enseñe, nos corrija en todo lo que debemos hacer. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias le doy por la bendición de su palabra. Yo ruego que por medio de esta palabra usted hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que usted, Señor, nos ayude a comprender y entender, Señor, todas las cosas. Que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros, porque le necesitamos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por su bendición. Bendiga a cada hermano, Señor, que está viendo esta grabación. Y yo ruego que usted haga su obra en sus vidas. Le pido que usted se glorifique y haga misericordia en aquellos que están pasando dificultades, en aquellos que están viviendo incertidumbre, en aquellos, Señor, que están superando, Señor, las dificultades de este tiempo, los que se están recuperando de las operaciones, Señor, que les han sobrevenido, las situaciones difíciles, laborales. Señor, le ruego que usted se glorifique y le pido que usted haga misericordia en todos y cada uno, Señor. Pongo en oración todas las necesidades y todas las peticiones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Recuerde que estamos viendo acá, soportando la prueba, eh, que el Señor nos enseñe a vivir este tiempo conforme a su voluntad. ¿Ya? Lo otro, tengo que recordarle que esté atento, porque al final de este estudio bíblico, cuando terminemos, luego de eso se compartirá el enlace del formulario para inscribirse para la reunión del domingo 10 de octubre. ¿Ya? Así que esté atento. Una vez que termine el estudio, esto más o menos como a las 8:05, eh, allí en el WhatsApp, sí que está funcionando, le va a llegar el enlace para que usted pueda llenarlo con tranquilidad y estar dentro de las personas que van a completar el aforo para la reunión del domingo 10 de octubre. Así que, hermano, ahí, bendiciones, y que el Señor nos guíe en este estudio de la palabra del Señor. Mire, este mismo pasaje en la Biblia, Dios habla hoy, aparece de esta manera. Esta es una traducción más moderna del mismo pasaje. Dice: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman.
Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo. Fíjense, esto me gustó. Dios ni siquiera siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En Él no hay variación ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Oiga, qué hermoso es el poder ir viendo estas traducciones. Yo debo decirle algunas cosas ya que he podido descubrir. Una de ellas es que en los manuscritos más antiguos de esta epístola, los más antiguos, recuerde que encuentran los antiguos, los van armando porque algunos están medios deshechos, así como aparece la figura ahí en el costado de la pantalla, y encontraron que Santiago pocas veces o casi nunca escribió la palabra Dios. Y esto los copistas lo fueron agregando. ¿Por qué? Porque como esta carta era para judíos, ya eh, ellos no pronuncian la palabra Dios si la pueden evitar. ¿Ah? Entonces, muchas de las cosas que Santiago escribió daba como indicio que se refería a Dios, ¿ya? En algunas partes obviamente lo escribió, pero en otras simplemente lo fueron agregando los copistas porque como era solo para los judíos, ellos tienen esa costumbre de no mencionar a Dios así en forma esporádica. Ellos no quieren usar el nombre de Dios en vano. Entonces, eh, cuando empecé a leer los comentarios, me di cuenta que algunos comentaristas decían esto, ya, que la palabra Dios en el original, en la primera o la segunda copia, no aparecían en los manuscritos más antiguos. Eh, y algunos copistas lo pusieron así como entre unas comillas o un símbolo que ellos tenían para poner que era a Dios a quien se refería sin escribir Dios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el primer versículo dice, recibirá la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman, por ejemplo, ¿ya? Y acá nosotros decimos que Dios ha prometido. Es por la forma en que ellos tenían de la reverencia y del respeto, ¿ya? Entonces, mis hermanos, eh, aquí este, este Santiago está hablando de soportar. Este versículo 12 que lo leí en la versión tradicional Reina Valera, luego lo leí en la versión Dios habla hoy, y ahora se los voy a compartir en la traducción lenguaje actual, ya traducción lenguaje actual. Dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes le aman. Oiga, sabe que pensé, voy a primero a introducir el tema de este soportar, ¿ya? Porque aquí habla de soportar, de no caer, de no ceder a la tentación. Entonces dije, voy a hacer una pequeña introducción para poner el ejemplo de quién en realidad soportó la tentación. Bueno, yo sé que usted ya lo está pensando. Tenemos el mejor ejemplo de quien soportó la tentación. ¿Quién fue? Jesucristo. Él soportó la tentación externa, ¿cierto? Sí, por el contexto lo digo así, ya que para nosotros, según lo que dice este texto que vamos a ver más adelante, la tentación viene por una situación interna, ¿ya? Pero el Señor no tenía esta tentación externa. Fíjese en algo, ¿ya? Y la tentación de Jesús aparece en el Evangelio según San Mateo, también aparece en Lucas
y también aparece en Marcos, si no me equivoco. Ya lo voy a verificar acá porque eso no lo anoté. Aparece en Marcos justamente 1 del 12 al 13 y en Lucas 4 del 1 al 13 y aquí es Mateo 4 ya del 1 al 11. Entonces, hermano, yo debo decirle que cuando me puse a ver, dije yo voy a hacer la introducción de este pasaje y me di cuenta de que en realidad la introducción iba a ser más largo que el estudio, pero bueno, usted se va a dar cuenta por qué. Porque cuando leemos este episodio donde eh, el Señor es tentado, yo voy a ir leyendo y usted se va a dar cuenta de algunos detalles que a lo mejor no habíamos considerado o que yo no había considerado de esta forma, ¿ya? Porque dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. En Lucas dice, y aquí el diablo le dejó por un tiempo, ¿ya? Porque, bueno, obviamente hubieron muchas más tentaciones que tuvo que enfrentar el Señor. Primero, hermano, primero de la tentación de Jesús. Fíjese, Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿ya? Fue llevado por el Espíritu y si lee bien, dice para ser tentado por el diablo, ¿ya? Fíjese, fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero ¿qué hace el Señor en el desierto? Bueno, si sabía que algo iba a pasar, obviamente iba a ser tentado. ¿Y qué hace el Señor antes de ser tentado? Comenzó a orar y a ayunar 40 días, ¿ya? Ayuno, esto se refiere a la comunión, a la dedicación, a la consagración, a la renuncia. Entonces, fíjese que el Señor hace esta preparación antes de la tentación. Oiga, renunció y se dedicó solamente a fortalecer su corazón, su vida espiritual. Entonces, lo primero, la oración. Oiga, qué importante, ¿ah? Estar preparado en el momento de la tentación. Segundo, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice el versículo 2, tuvo hambre. Obviamente, tuvo hambre. Sí, después de haber estado 40 días, ¿ya? Entonces, ahí dejó la naturaleza humana de alimentarla, pero alimentó el espíritu, ¿ya? Y la parte humana le estaba exigiendo comida, hambre, ¿cierto? Esto es como lo más natural que pudiera pasar, que tuviera hambre después de haber estado 40 días sin comer. Entonces esto lo vemos como una cuestión natural, ¿ya? Obviamente iba a tener hambre. Y fíjese que el diablo también le tentó en el área natural, ¿ya? De el hambre, porque de inmediato aparece si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Usa, usa tu atributo o usa tus poderes para satisfacer tu necesidad humana. Usa lo que tienes para satisfacerte tú. Entonces, fíjese que acá no solo le hace pensar, demuestra que eres hijo de Dios haciendo esto, sino que le dice,
Si eres hijo de Dios, vamos, usa tu poder para ti mismo. Es como darle cabida al egoísmo o al egocentrismo. Pero el Señor le responde, escrito está, escrito está. Y esto nos da a entender que no le respondió con lógica, podía haber dicho, obvio que tengo hambre, pero me voy a aguantar un poquito más. No, 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 le responde con la palabra, no con la lógica, no con el intelecto, le responde con las escrituras. Y esto es lo que siempre debemos entender, que debemos hacer, responder con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre debe alimentar su espíritu con la palabra de Dios. Sí, porque oiga, si vamos a vivir con Él, tenemos que conocerlo a Él. Y fíjense que el Señor usó un pasaje de la Escritura que está en Deuteronomio. Y fíjense que esta palabra dice, y te afligió, refiriéndose a lo que pasó en el desierto. Ya recuerden que en el desierto ahí estaban reclamando los israelitas que tenían hambre, que preferían volver a Egipto. Y el Señor dice, y ahí la palabra de Dios dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber, ¿qué quería hacerle saber el Dios a los israelitas enojados que andaban en el desierto? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces, esto es lo importante, por eso que el Señor le pone esta palabra para decirle ahora, yo estoy cumpliendo esta palabra, no estoy reclamando por hambre, sino quiero vivir del pan, de lo que el Señor me da, el pan que viene de arriba, el pan espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, no es la cuestión física, sino también lo que está en el corazón. Y fíjese, entonces dice el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. Oiga, fíjese que con esta primera tentación el enemigo no quedó conforme y aquí vemos esto, lo marqué, lo subrayé, le llevó a la santa ciudad. Esta es una experiencia que nosotros debemos considerar hasta dónde Dios le dio esta atribución al enemigo para tener este tiempo. Le llevó a la santa ciudad, le puso sobre el templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, oiga, otra vez, si eres hijo de Dios, arrójate, ¿ah? Arrójate. Y, y quiero decirle que cuando el enemigo le hace esta segunda tentación, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, oiga, y le cita, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Quiero decirle, hermano, que el enemigo no solo le está diciendo, no permitirá, Dios no permitirá, si eres el hijo de Dios, tu padre, no, arrójate nomás porque tu padre no va a permitir que te caiga. Tu padre no va a permitir que tropieces. Tu padre no va a permitir que te desvíes. Prueba si Él realmente te cuida. Prueba si Él realmente está contigo. Pruébalo. Oiga, ¿y sabe lo que el enemigo le citó? Le citó el Salmo 91. El diablo citó el Salmo 91, el verso 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Oiga, le citó el Salmo 91 que tanta gente ahí tiene abierto en el living de su casa, en la mesita de centro, y el enemigo le citó este texto al Señor. Vamos, arrójate, tírate, ¿ya? Pero, pero, bueno, Jesús le responde nuevamente con las escrituras. Jesús le dijo, escrito está también.
Oiga, no le dijo, no, estás usando mal. No, 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 le dice, escrito está también, porque el Señor reconoce que lo que dijo el diablo estaba escrito. Entonces cuando me dice, pero pastores que usa la Biblia, el diablo también la usa. Entonces hay gente que saca la suerte y pone la Biblia ahí en el... Y dice, no, pero tenía la Biblia. No, pero oiga, si el diablo se sabe el Salmo 91 y le hace creer a la gente que teniendo el Salmo 91 abierto ahí en la mesita de centro, con eso es suficiente para que el Señor lo cuide y no deja que ellos le entreguen su vida al Señor. Oiga, y esto, por eso digo yo estaba haciendo la introducción y me di cuenta que la introducción ya voy a usar todo este día jueves, ¿ya? Eh, el Señor le responde nuevamente con la palabra respecto a dudar de su presencia y compañía. Sí, porque mire, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ah? No tentarás. El Señor dice solo estas palabras. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor citó Deuteronomio 6:16. Citó ahí, no tentaréis al Señor vuestro Dios. Y lo que más agrega el versículo 16, como me tentasteis en Masás, como me tentaste. ¿Y qué es lo que hicieron ahí? En Éxodo sale lo que hicieron ahí, po. En Éxodo 17:7. Y le llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues el Señor Dios entre nosotros o no? ¿Estará pues? Fíjense, esta prueba nació de una duda, ¿está el Señor con nosotros o no? Entonces, ¿qué estaba haciendo el enemigo? Le estaba sembrando la duda, ¿ya? Sembrando la duda. Si eres hijo de Dios, échate abajo, a ver si te va a ayudar, pues a ver si va a poner a sus ángeles, a ver si te va a tomar de la mano, a ver, la duda. Por eso el Señor cita el pasaje como respuesta. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentaron en Masaj. Masaj significa prueba, ¿ya? Prueba. Y Meriba significa rencilla. Entonces, en ese lugar, ya lo tentaron. ¿Por qué dijeron, está el Señor entre nosotros? Y el Señor dijo, no, 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 momentito, no tentarás al Señor, tu Dios, no tentarás. Entonces, fíjense, esta es la segunda tentación. La tercera, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de... Otra vez, esta es la tercera. Ahora, fíjense lo que Dios permitió. Lo llevó a un monte muy alto, oiga, y de ahí le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque quería que lo adorara. Quería que lo adorara. Todos los reinos del mundo, algo espectacular demostró. Algo que mucha gente quiere tener, el control de todo el mundo y todo lo que el mundo tiene y la gloria y todo ello. Y eso quería. Buscó que el Señor lo adorara. Si postrado me adorares. Oiga, yo de repente digo, oye, qué insolente el enemigo. Pero esto es lo que busca el diablo. Que cambiemos nuestro propósito, que cambiemos nuestro llamado, que cambiemos los planes de Dios, que cambiemos la dedicación, la exclusividad. Y lo que Él quiere, que nos postremos ante Él, ante lo que Él tiene en el mundo. ¿Acaso no lo hacemos, hermano? Cuando cambiamos a Dios por las cosas del mundo. No pasa que a veces algunos ponen su hobby, sus distracciones, la moda o algún vicio en el primer lugar de su vida en vez de tener a Dios. Y ahí es cuando ceden a esta tentación y terminan adorando al diablo. Y eso es terrible. A veces uno ve situaciones en recitales ahí de música mundana, cristianos con las manos en alto cantando canciones de adulterio, adorando al diablo. Y algunos dejan de servir a Dios por dedicarse a cosas del mundo. Y ahí veo que Él logra que hijos de Dios postrado
le adoren, postrado le adoren. En cualquier lugar, ahí en una butaca, en un cine, en un lugar ahí, en un recital, en las gradas de un estadio, enarbolando y, y gritando, no alabanzas a Dios, sino a cualquier cosa en realidad, que son cosas pasajeras, que son del mundo, que van a pasar, que se van a extinguir, que no van a seguir. Y sin embargo hay gente que tiene todavía su corazón prendido allí, prendido a cosas del mundo. Y qué terrible, hermano, ver la iglesia tibia, perezosa y dormida. Pero ¿qué responde el Señor ante esta invitación a adorarle, a adorar al diablo? El Señor, ¿cómo responde? ¿Sabe? Entonces el Señor le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Oiga, qué buena. Y citó otro pasaje. Recuerde que el Señor respondió todo con las escrituras. Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Al Señor tu Dios, al Señor tu Dios. Sí, temerás con respeto reverente, tener respeto a Dios. A Él solo servirás exclusivamente para Él. Por su nombre jurarás. Él confirmará toda palabra porque en Él hay verdad y no hay mentira. Hermano, no hay mentira en Dios. No hay mentira. Entonces me preocupa ver cuando cristianos mienten en lo que escriben, mienten en lo que hablan, mienten en lo que dicen, en lo que comparten, mienten. El Señor habló de la verdad. Fíjese que el Señor superó la tentación natural, ya, la tentación natural, el hambre, porque había estado 40 días, lo superó, no se dio allí, superó la tentación de la identidad, si eres hijo de Dios, superó la tentación de la dedicación, sírveme, con esto del mundo. Haz esto lo que hace el mundo, hazlo también acá. Santiago dice, porque cuando haya resistido la prueba, cuando la haya soportado, superado, vencido, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oiga, esto no se refiere a una corona física. Esto se refiere a la vida eterna prometida por Dios a los que le aman. Yo debo decirle que Santiago está escribiendo a judíos. A judíos, recuerde que la carta de Santiago comenzó diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, dice, salvación. A las tribus de Israel. ¿Sabe? Aquí cuando habla de esta corona de vida no se refiere a la corona física, ni siquiera a estas hojas de laureles que se ponían los competidores, que Pablo habla a los corintios. Pero sabe que para los judíos era, era realmente una atrocidad lo que hacían los paganos, los no judíos en estas competiciones. Y jamás Santiago se hubiera referido a la corona del Señor como la corona de laureles. No se refiere a la corona que describe Pablo en la carta a los Corintios, cuando dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Eh, Pablo cuando habla de la carrera, de la corona, de tomar el primer lugar, de prepararse, sí está pensando en esas carreras, en las especies de olimpiadas que habían donde los griegos ya hacían estas competencias, ahí donde estaba ahí la iglesia de Corinto, en ese sector de Italia, ya, pero para los judíos esa fiesta pagana de las competiciones era algo repugnante para ellos. Así que cuando está hablando de la corona, está hablando del premio de la vida eterna a los que le aman, ¿ya? A los que le aman. Esta
Esta es la idea de la frase de Santiago, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida eterna, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Así es la idea de este pasaje. ¿Quiénes son los que le aman? Bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿cierto? ¿Y usted se identifica con los que le aman? ¿Sí? Qué bueno, porque los que le aman, dice Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Como lo dice la Dios habla hoy, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. O como lo dice la NTV, a los jóvenes les gusta mucho esta traducción, si me aman, obedezcan mis mandamientos. O la TLA, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Imagínense, la introducción de esta tentación ya pasé la media hora de esta grabación. Hermanos, siga adelante en Cristo. Hermano, siga perseverando. Ya el próximo jueves vamos a continuar este pasaje de Santiago tan interesante. Nunca pensé que la introducción me iba a demorar tanto, ya, pero debo decirle, mis hermanos, bienaventurado es si usted soporta la tentación. ¿Sabe? Recibirá este premio de la vida eterna que Dios prometió a los que le aman. El próximo jueves seguimos cuando alguno es tentado, ya. Eso vamos a seguir el próximo jueves. Pero mis hermanos, usted soporte la tentación, supérela, venza, venza las decisiones. No se deje llevar por las cosas del mundo. Las cosas del mundo son pasajeras. Las victorias que el mundo da son pasajeras. Puede ser un momento de alegría, pero se pasa este contentamiento. Pero el gozo viene del cielo. Y la mayor victoria es cuando usted vence las tentaciones que el diablo está poniendo ahí delante de usted. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por su palabra, gracias por la bendición de su palabra. Y yo ruego que mis hermanos puedan estar atentos, ¿ya? Para ser de estos bienaventurados, ¿ya? Mis hermanos y mis hermanas, bienaventuradas las que soportan la tentación. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Ahora en unos minutos más se va a subir el enlace para la inscripción del culto del día domingo. Amén. Hermano, que el Señor le bendiga y esté atento a las cosas del Señor principalmente. Dios le bendiga.